comienzos del mes de abril se observa un acelerado aumento de los casos y se presentan, escuchen bien, todos los indicios para un inminente colapso. Mis colegas en todas las áreas, como yo, no damos más. Estamos súper angustiados. Se nos escapa la gente entre las manos. Desesperante, tenemos muy poco margen, casi nulo. Tenemos una ocupación, un nivel de ocupación muy alto. Nosotros sobre 55 camas tenemos 53 camas ocupadas. El sistema sanitario, y esto lo tengo que decir enfáticamente, está en mucho peores condiciones para enfrentar esta etapa de la pandemia de que lo que estuvimos durante la primera ola. Familias deshechas. Estamos llegando al colapso en casi todas las localidades en el AMBA. Y ahí empieza el tema del calvario, que no encontraban camas para terapia intensiva. Nos dicen que mi mamá necesita una cama para terapia intensiva. Siempre decían que estaba asistida. Mi papá manifiesta que mi mamá no se movía, que mi mamá no estaba bien. Después no la vimos más a mi mamá. No había traslado, no había ambulancia. La ambulancia llegó recién el sábado, después de 3 días. Las camas de terapia están saturadas. Tengo a mi mamá de 95 años con COVID, está cuidado de mi hermano de 66 años que también tiene COVID. 96 años, neumonía y no está internada. Y no está internada. Hasta el momento la ambulancia no llegó. Están todos colapsados, estamos todos saturados. Y hay quien sale a cacerolear porque no va a poder tomar una cerveza a la noche. Llevamos al policlínico el 28 internado, lo vinieron a revisar, tenía poca saturación. Tu viejo tiene COVID positivo, tiene enfisema y tiene POC. La verdad que tiene todos los números para estar internado. Es raro que te lo hayan devuelto a tu casa. Lo internaron el 28 porque nos pusimos a pelear. Yo mandé el video que decían directamente no me lo quisieron atender ni por la guardia. Y tenemos que esperar a que el paciente se muera en la casa porque no lo querían atender. ¿Qué es lo que necesitan? De verdad necesitan ver los muertos apilarse. La situación sanitaria no es buena, por más que haya funcionarios que digan que bueno, que no, que esto está bajando, que ya el R está menos de 1, que es la típica que dicen desde la ciudad de Buenos Aires, por más que haya incluso desde el gobierno nacional, gente que bueno, diga, ya pasó el pico. La verdad es que no hay mucho como para ponerse contentos. Y la cuestión también empieza a ser en qué punto se van a cruzar las dos curvas peligrosas, la curva de la crisis sanitaria con la curva de la crisis social. ¿Sí? Hoy el gobierno salió a hacer una serie de anuncios porque yo creo que tomó nota de lo que está pasando en Colombia. Ustedes me dirán, ¿por qué hablamos de Colombia si estamos hablando de la Argentina? Porque si uno mira la situación en Colombia y mira la situación en Argentina, los casos son muy parecidos. Colombia es un país que tiene un poquito más de población que la Argentina, un país que tiene casi una curva calcada de casos y muertes, como la tiene la Argentina, y Colombia vivió esta semana un episodio de crisis social fenomenal. Es más, escuchen este párrafo. Si yo les digo, les hablo de un país donde las zonas urbanas se ven triplemente golpeadas por una nueva ola de contagios, un aumento de la pobreza y un descontento social sin precedentes, mientras la vacunación crece pero no lo suficiente, ustedes podrán pensar, esto es la Argentina. No, es Colombia. ¿Qué pasó en Colombia esta semana? Un estallido social. Claro, la cobertura del estallido social se queda en eso, en lo espectacular, lo tremendo de la represión que hubo, mataron 20 personas, hay 80 desaparecidos, y uno dice, bueno, se queda con eso, pero cuando das 2 pasos más atrás, y dice, ¿qué fue lo que generó el estallido social? Una ley que envió el presidente al Congreso, que era una ley de reforma impositiva, pero que en verdad era una ley para un ajuste. La crisis del coronavirus generó recesión económica, igual que acá, donde la economía cayó un 10%, y para resolver, para paliar esa crisis económica que hicieron, mandaron un proyecto de ley de reforma impositiva, pero que encubría un ajuste. Ese ajuste llevó a la gente a las calles y pasó esto.
por Dios. ¡Que lo mataron! ¡Lo mataron! Bueno, esto es lo que pasó en Colombia. Y entonces, en Colombia, y por eso yo digo que el gobierno debe haber visto atentamente lo que pasó en Colombia, porque hoy respondió con medidas sociales. Hay dos malestares. Por un lado, aquel del que más hablamos, porque recorre a toda la población, es la crisis sanitaria. Hace 2 semanas el gobierno sabía que iba a haber un inminente colapso. No lo quiso decir. Nosotros teníamos, y aquí en GPS les contamos el informe en el cual el gobierno, con cifras de lo que pasaba en el AMBA, hablaba de un inminente colapso en el AMBA. El colapso llegó. ¿Sí? Cualquiera de nosotros tiene un conocido muerto de coronavirus, varios contagiados de coronavirus, cualquiera de nosotros ha recibido llamados y ha escuchado historias de gente que andan penando por una cama, que andan penando por oxígeno, que andan penando por una cama en terapia intensiva. Esta semana, cuando uno escuchaba atentamente, y lo pusimos a la apertura de GPS, las historias de ancianos desatendidos. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas historias de ancianos desatendidos dando vuelta alrededor nuestro y en los relatos? Porque los ancianos empiezan a ser la variable de ajuste de esto. Claro, los que tienen la suerte de haber sido vacunados y que están zafando porque no están entrando en los casos, zafan. Pero cuando entra un anciano al sistema de salud con una necesidad de COVID, y bueno, hay una especie de cosa no escrita de que, bueno, hay que priorizar a los jóvenes. Así de cruel es la historia y yo con esto no acuso a nadie. Solamente estoy describiendo algo que está en los relatos y algo que se ve en el sistema médico. Historias que de esta semana que yo fui presentando en América Noticias, una mujer mayor que tenía que conseguir una ambulancia por OSECAC para que le internaran. No le internaban. No le internaban, no le mandaban en la ambulancia, no le internaban, tenía COVID, tenía neumonía y no le internaban. Una señora también de 96 años tenía que ir a hacerse un estudio por la artritis y una resonancia. Y entonces la ambulancia al que la tenía que llevar no la lleva y entonces la dejan internada a la espera del estudio y algún desaprensivo le mete en la misma habitación a una persona con COVID. Se termina contagiando la señora de 96 años y se está muriendo hoy de COVID. Un matrimonio de gente mayor, los dos internados con COVID. A la mujer, como no había cama en terapia intensiva, internada al lado del marido. El marido veía que empeoraba, pedía por favor que la llevaran a la terapia intensiva. No la llevaban a terapia intensiva porque decían que no había cama. Faltaba la ambulancia para que la llevara. Una vez finalmente vino la ambulancia y la ambulancia dijo, no, yo no la puedo trasladar. La internaron en terapia intensiva y ahí hay que ver qué va a pasar con esa mujer. En la desesperación, su marido contaba a su hija, se quiso tirar por la ventana del sanatorio para pedir ayuda. Estas son las escenas del colapso, pero del colapso sanitario. Y después están las escenas que nadie sabe cómo son, pero que se sienten también en el aire de lo que está provocando el empobrecimiento. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuándo y cómo se van a cruzar estas curvas si se cruzan? ¿Se van a poder separar?
Hoy el gobierno, por eso yo digo que tomó nota de lo que pasó en Colombia y entonces, ¿qué hizo? Puso plata en la calle. Dispuso una ampliación de la tarjeta alimentar de 1.500 a 2 millones de personas va a llegar la tarjeta alimentar. Van a poder incluirse los hijos adolescentes, los montos van a ser diferentes, 6.000, 9.000 y 12.000 mangos para los que tengan según cantidad de pibes. Después van a ser más de lo mismo, para hacer algo con los aumentos que están haciendo a las empresas alimenticias, que hoy, contra las que cargó duro hoy el gobierno, el presidente Alberto Fernández, diciendo las empresas alimenticias venían dando pérdida en 2019 y ganancia en 2020, que fue el año de la pandemia. Dijo, yo celebro que hayan dado ganancia, pero nos gustaría que no suban tanto los precios. Bueno, estas medidas, que son las típicas medidas de este gobierno, muchas veces lo hemos escuchado al ministro de Desarrollo Social, a Daniel Arroyo, decir hay que poner plata en la calle, hay que poner alimento, hay que bajar, como dicen los políticos, hay que bajar alimentos, hay que bajar plata a la gente para que esto no se convierta en un estallido social. Eso en los tiempos de Macri, imagínense, con una caída del 10% de la economía y una muy incipiente recuperación desde ese pozo en el que estábamos. Esto fue lo que dijo Alberto Fernández hoy, escuchen. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar la tarjeta alimentar para incluir a los niños y niñas de hasta 14 años inclusive. Eso significa que ya el aporte no es solamente, no lo van a recibir las madres que tengan hijos de hasta 6 años, sino que la van a recibir las madres que tengan hijos de hasta 14 años. Los montos de las tarjetas se mantendrán más o menos igual, o sea, la madre que tenga un hijo cobrará 6.000 pesos por ese hijo y el monto de 9.000 pesos será para los que tengan 2 niños de hasta 14 años. Pero el monto de la tarjeta se incrementa hasta 12.000 pesos por mes para los hogares que tengan 3 o más niños a su cargo. Esto es lo que está anunciando el gobierno, que sabe, la única diferencia entre Colombia y la Argentina es que en Colombia gobierna la derecha, que piensa que los ajustes se pueden imponer a repetición, y aquí en la Argentina gobierna el peronismo, y el peronismo sabe que no hay que jugar con el humor social porque eso puede generar un estallido, pero es la primera vez que este es un peronismo pobre, un peronismo en crisis, en una recesión económica. Es una situación no vista. Hay que remontarse a los tiempos del menemismo para ver un gobierno peronista administrando la pobreza. Pero no solo administrando la pobreza o intentando surfear la pobreza, repartiendo lo poco que hay, sino también administrando esta situación de crisis. Cuando nosotros les mostramos la semana pasada, le decíamos, cuidado, que lo que es un inminente colapso sanitario se convierte en curvas y que no hay demasiado para festejar y que no hay mucho optimismo para decir, o sea, este optimismo para mí estúpido en el cual están metidos varios funcionarios como diciendo, bueno, ya pasó el pico, ahora hay que cuidarnos, sí, pero bueno, ya lo peor pasó, todo eso, no sé qué mundo están viendo. Our World in Data es una página de referencia mundial, cualquiera de ustedes puede entrar, y se va a encontrar con estas curvas. Son las curvas de... casos por millón de habitantes. Casos por millón, no tengo mucho brillo, por eso. Casos por millón de habitantes en el Mercosur, y les agregué Colombia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Uruguay? El país que era el ejemplo de la libertad y que gracias a que Uruguay no había tenido restricciones y había podido controlar la pandemia, el coronavirus y todo lo que fue mostrado Uruguay. Bueno, vean Uruguay como en los casos por millón de habitantes les estalla y queda acá. En el primer lugar en el Mercosur, y incluí Colombia, por esto que yo les decía que Colombia y la Argentina son dos países similares, en similar tamaño y con una curva casi calcada de coronavirus. Casos por millón de habitantes. Vean cuál es el país que está segundo en el Mercosur. Argentina. Sin embargo, el país del cual todos veníamos hablando era Brasil. ¿Sí?
Y sin embargo, Brasil está mucho más abajo, está acá. O sea, Brasil, una catástrofe internacional, en casos por millón de habitantes, cuando uno lo compara, no está tan grave. ¿Sí? Por eso digo, para que tengamos la magnitud de lo que estamos atravesando. Brasil es analizado y hay críticas mundiales a Bolsonaro por el mal manejo de la pandemia, sin embargo, tiene menos casos por millón de habitantes que la Argentina. ¿Sí? Colombia está ahí muy cerca y también está Paraguay, con una evolución similar a la Argentina en términos de en esta segunda ola. Yo estoy analizando el periodo que va de enero, de 1 de enero, al 6 de mayo del 2021. Ahora vean la comparación de las curvas, ¿sí?, de los muertos. Enseguida van a ver la comparación de curva de los muertos, porque esta fue la peor semana del coronavirus. Mientras hay algunos funcionarios que dicen, no, ya pasó el pico, no, se están desocupando las camas de terapia. Hoy escuché al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a Quirós, diciendo, bueno, se están desocupando, está bajando la ocupación de camas de terapia intensiva, esto es porque también está bajando el R. Yo no sé de dónde sale tanto optimismo. Será, insisto, que no quieren alarmar a la población, cosa que también comparte el gobierno nacional, que dice, bueno, estamos saliendo de lo peor. Acá están los muertos. Insisto, la peor semana de toda la pandemia, de los 2 años de pandemia, fue esta, donde se sumaron de lunes a viernes 2.500 muertos. Con 2 veces se batió el récord de muertos. Un día 663, otro día 611. Y aquí está, insisto, Our World in Data, la página de referencia mundial, compara la proporcionalidad, que es como se tiene que hacer la comparación, no solamente con el número crudo, sino el número por millón de habitantes, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Colombia y en Argentina. ¿Sí? Insisto, otra vez, Uruguay, el país que tiene la campaña de vacunación, porque a nosotros nos cuentan de la campaña de vacunación magnífica que tiene Uruguay. Sí, con una vacuna más o menos, pero fíjense lo que pasó con Uruguay. Está bien, Uruguay tiene poca población, pero tiene muchos casos. ¿Sí? Paraguay lo mismo, tiene muchísimas muertes. Y el único motivo por el cual Argentina tiene tal vez menos muertes que otros países del Mercosur, acá sí se ve la eficiencia del sistema sanitario. ¿Sí? Argentina tiene menos muertes cada millón de habitantes que Brasil y que Paraguay, 2 países donde nosotros hemos narrado infinidad de veces los problemas que había en los hospitales, los problemas que había con el oxígeno, los problemas que había con el sistema sanitario, y tiene más muertos por millón de habitantes que la Argentina. Ahora bien, no es que la Argentina está para destapar champán, porque la Argentina viene subiendo. Vean los saltos que pegan la cantidad de muertes en la Argentina. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que los casos se acumulan, y se acumulan de a 24.000, de a 22.000, de a 24.000. Ya no es ese pico de casi 30.000 que hubo el 30 de abril pasado, pero se siguen acumulando. Y a este ritmo hay que pensar que en algún momento los muertos van a volver a subir y vamos a tener que enfrentarnos algún día a tener 800 muertos en un día. Frente a todo esto, nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a la ruleta rusa de al que le toque, le toque. Nos hemos acostumbrado a la ruleta rusa de, bueno, más sí, es lo que hay. Nos hemos acostumbrado a 600 muertos por día. Cuando digo nos hemos acostumbrado nosotros los periodistas, que tenemos que dar las cifras todos los días, pero también se han acostumbrado las autoridades, se han acostumbrado los gobernantes. Los únicos que declaman y no saben ya cómo hacer para gritar sobre lo que está pasando son los médicos. Pero todos nosotros pareciera que, digo, en el sentido más amplio, que hemos tomado una postura de cruzar los dedos, de que esto es una ruleta rusa, de al que le toque, le toque. Y bueno, ya vamos a ver, pero 600 muertos son todos los muertos que hubo en la Guerra de Malvinas. 600 muertos en un solo día, es toda la Guerra de Malvinas en un solo día. Digo, esto es para que tomemos la dimensión, después podemos seguir con las comparaciones, son 3 Cromañón, y así podemos seguir sucesivamente. Esta cantidad de muertes,
uno puede decir, bueno, al que le toque y que se arreglen. Pero además convive con esta otra situación sobre la cual el gobierno no logra hacer pie, que es la de los aumentos de precios que van devorando los ingresos. El gobierno es un bombero que corre de atrás con balde de agua para ver si logra apagar el incendio de los precios, mientras las empresas, hoy el gobierno, el presidente les contaba, tuvo un párrafo especial para las empresas alimenticias, no le dan bola porque este es un gobierno débil. Manejando la pandemia, este es un gobierno que ha sido un gobierno débil al que le tocó manejar la pandemia. ¿Por qué digo débil? Porque la Corte Suprema ya le demostró con 2 o 3 fallos que la bola que le da y el respeto que le tiene. Porque la Cámara de Casación se protege a sí misma encubriendo los chanchullos en los que ellos mismos participaron, los jueces de casación, cuando iban a Olivos. ¿Por qué las empresas de alimentos le iban a dar bola a un gobierno débil? Y esto es lo que está mostrando. Y también es débil porque es un gobierno que arranca de una situación de recesión, pero que no asume que el verdadero problema que tiene que encarar es controlar de alguna manera la inflación. Por eso yo les arranqué este editorial diciéndole en qué momento se cruzan estas dos curvas de colapso, la curva del colapso sanitario con la curva del colapso social. En los dos lugares, el gobierno está tratando de apagar los incendios. En el sistema sanitario, diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiere, que aguante lo que aguante, donde también hay que decir que la oposición no colabora. Y en el sistema social, en el estallido social, haciendo lo que sabe hacer, que es más de lo mismo. Poner plata en los bolsillos de la gente para que puedan comprar algo de comida, poner tarjeta alimentar o poner estas ferias populares que anuncia el gobierno con mucho voluntarismo, mucho optimismo, las ferias populares que van a servir para bajar los precios, que después se ve en la práctica que no sirven para nada, que le llegan a muy poca gente y que es más el anuncio que la realidad de lo que pueden servir para bajar los precios. Así vienen las curvas y así es la preocupación que algunos de nosotros tenemos. Tal vez nos preocupemos de más, tal vez no pase nada, pero cuando uno mira las curvas de muertes, las curvas de contagios, no es para tranquilizarse y destapar champán. Y cuando uno mira lo que pasó en Colombia, el estallido social que hubo cuando intentaron hacer un ajuste, acá no hay ajuste, hay distribución de plata, pero acá la cuestión puede ser por el lado de la inflación. Entonces, estas cosas son las que uno ve que se juntan peligrosamente y lo único que puede hacer es hacer lo que hacemos nosotros, llamar la atención, pese a la anestesia general que no quiere ver ni los muertos ni la crisis social. Bienvenidos, esto es GPS. Seguimos GPS con una información de último momento porque finalmente, y COVID mediante, se pusieron de acuerdo en algo, oficialismo y oposición, y es en postergar las PASO. Néstor Espósito. 12 de septiembre, las PASO, ese día si tenías algo que hacer, agendate que tenés que ir a votar. Y las generales van a ser el 14 de noviembre. Ya nomás en octubre, mirá. No, por primera vez se corre el calendario. ¿Cuál es la apuesta fuerte? Hoy un acuerdo político entre oficialismo y oposición. La oposición, a través de Mario Negri, salió a festejar que no se van a suspender las PASO, era uno de los objetivos de Máxima. ¿Cuál es la apuesta fuerte del gobierno? Que en ese mes adicional que se va a conseguir para el primer proceso electoral, se vacunen 1 millón de personas más. Con 1 millón de personas más de vacunas aquí en el mes de septiembre, están calculando que ya estaría entre el 16 y 18 millones de personas vacunadas para empezar a hablar de una inmunidad de rebaño incipiente, todavía no de todo determinada. Pero sí, yo te diría agregarle la inmunidad de rebaño a la primavera. Sí, claro. Que, viste, siempre el invierno es peor. Pasaste la época de la temporada más fría. El acuerdo hoy fue anunciado por el presidente de la Cámara de Diputados, por Sergio Massa y por el ministro Guado de Pedro. Tuvo la participación de la oposición consintió esto, el agua no llegó al río. Hay que ver qué pasa cuando llegue la fecha de septiembre y se empiece a acercar la fecha de septiembre, como está la Argentina. Hoy es esto, mañana es una incógnita. Atención, porque la preocupación del gobierno de cara a septiembre y de cara a noviembre, porque ahora las elecciones van a ser en noviembre, es que no pase aquí en la Argentina lo que pasó en España. ¿Qué es lo que pasó en España? Fíjense, yo les comencé la editorial haciendo la comparación con Colombia. En Madrid,
la ciudad de España con mayor cantidad de contagios, con mayor cantidad de muertos, igual que la ciudad de Buenos Aires, la gran ganadora resultó una mujer que negaba la importancia de las restricciones, que mantuvo abiertos los bares, los restaurantes, las escuelas. Isabel Díaz Ayuso es esta mujer, se ha convertido en la nueva estrella de la derecha española y algunos analistas dicen, che, me parece que Larreta está copiando lo que hizo para resurgir y hacer resurgir al PP, que es el equivalente del PRO en España, lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, que es un discurso frente, o sea, comparado con la crisis sanitaria que tiene la Comuna de Madrid, defender la apertura a toda costa de los lugares. Comparaciones odiosas entre España y Argentina. Un funeral en trajes de protección. Es el entierro de una de las más de 4.000 víctimas del coronavirus en España. Hay otras ciudades muy importantes, como al igual que en Argentina, las ciudades grandes, tanto Madrid como Barcelona, no pueden avanzar de fase y van a seguir en la fase que actualmente están, teniendo la relación directa con Argentina. La falta de equipos y personal médico agobia a los doctores y las enfermeras. En Madrid, una sala preparada con 12 camas atendía a 21 pacientes, casi el doble de su capacidad. Es imposible desconectar, porque además es impotencia, es tristeza. Días de máxima tensión en los hospitales de la capital argentina y de la provincia de Buenos Aires. Hay una explosión de contagios de COVID-19. En este hospital público solo quedan libres 2 camas en terapia intensiva. Si hoy quisiéramos abrir mayor cantidad de camas de terapia intensiva en cualquier parte del país, no hay mayor personal de terapistas que puedan atenderlos. Las camas de terapia están saturadas. Desbordados están ya los hospitales privados de la capital, donde acuden 8 de cada 10 habitantes de Buenos Aires. La pandemia de coronavirus se estabiliza en buena parte de España. En casi todas las comunidades descienden las cifras de nuevos casos. Sin embargo, preocupan los datos de otras regiones. El número de muertos sube un poquito, son 185, pero también mantiene las mismas tendencias observadas en los últimos días, con un claro descenso semana a semana que se ha agudizado durante estos últimos 7 u 8 días. Un récord histórico, 663 muertes en las últimas 24 horas. Son 102 muertos más que el récord anterior en un solo día, por eso es una cifra que genera estupor. ¿Qué consecuencias políticas traerá a la Argentina la pandemia? Una de las cosas que se ve en todo el mundo es que el que gobierna pierde. ¿Sí? El que le toca gobernar en pandemia pierde, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. El que le toca gobernar en pandemia pierde, y si no, pregúntenle a Donald Trump, que venía bárbaro, iba a ganar las elecciones y se convirtió en uno de los primeros presidentes en la historia de Estados Unidos, que pierde pudiendo renovar su mandato. Lo mismo pasó en Perú, perdió. Se tuvo que ir antes Vizcarra, el presidente peruano. Lo mismo pasó en Bolivia, donde el golpe de Estado no pudo revalidar su título en las urnas. Lo mismo está pasando en Brasil. A la inversa, Bolsonaro, el gran aperturista, en cualquier momento le hacen juicio político y lo echan por el mal manejo de la pandemia. En España lo que pasó es lo contrario. Un gobierno de centroizquierda gobernando se lleva la peor parte y resurge la derecha con un discurso aperturista casi negacionista. ¿Puede pasar lo mismo en la Argentina? Aquí en la Argentina el colapso sanitario más el colapso social puede hacer que el gobierno pierda en las próximas elecciones. Acá está la comparación que yo les decía de Argentina y España. ¿Sí? Acá esta es la segunda ola de España, cómo se estallan los casos, ¿sí? Y después cómo empiezan a caer. Acá sí se notan los efectos de la vacunación y cómo se disparan los casos en la Argentina. Claro, la diferencia entre Argentina y España, que si bien tienen una población similar, es que España es el primer mundo. Y ahí, Rodrigo, la campaña de vacunación es mucho más seria. La campaña de vacunación en España, Rolando, tiene aproximadamente casi el 19% de la población vacunada. 18.489.000 personas fueron vacunadas. En un día se lograron aplicar 573.014 vacunas, ¿sí? Si vos los comparás con Argentina, tenés 7.640.000 personas vacunadas hoy en día en Argentina, y el récord fue de 229.000 en Argentina. ¿Por qué les hacemos la comparación entre Argentina y España? Por la cuestión de las ciudades, ¿sí? En Madrid gana un discurso que
critica desde el punto de vista, como está haciendo el discurso de la derecha. Así, bueno, se recortan las libertades, mientras que Madrid, igual que la ciudad de Buenos Aires, son los dos distritos que tuvieron, cada uno en sus países, más cantidad de casos y más cantidad de muertes. Para ayudarme a analizar esto, lo tengo a mi amigo Walter Gubar, analista internacional, ahí en una pantalla. Walter, querido, ¿cómo estás? ¿Estás aislado vos? ¿Qué te pasó? ¿Cómo andás? No, digamos, bueno, tuve una suerte de contacto estrecho con una persona que está aislada, así que por eso no pude ir al piso. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que pasó en España? ¿Puede pasar algo similar acá? Bueno, a ver, yo creo que el caso de España es bastante particular en el sentido de que hay que prestarle atención porque, por un lado, el Partido Popular Español de alguna manera importó, casi te diría de manera directa, las recetas del trumpismo. Es decir, se podría decir que en Madrid triunfó el trumpismo. ¿Por qué te digo esto? Porque ni siquiera se tomaron el trabajo de adaptar consignas o adaptar eslogans, como puede hacer una cadena de hamburguesas. Digamos, la cadena de hamburguesas, la misma que tenés en todo el mundo, digamos, en Madrid te vende tortilla de papas, digamos, le agrega un condimento local. No lo hizo el PP, sino que, al contrario, tomó una receta casi literal, a tal punto que el eslogan en España con el que triunfaron fue libertad o comunismo, digamos. La verdad que hablar de comunismo en España está bastante... Sí, es un poco extraño. Es un cachito exagerado, digamos. Pero por eso te digo que tomaron las consignas que se pueden tomar, digamos, en los barrios de Miami, digamos, más poblados de cubanos anticastristas o de venezolanos antichavistas. Pero esa cuestión de que las restricciones sanitarias se convierten en un casi comunismo, flota en la discusión hoy. Sí, bueno, acá, está bien, ¿no? Pero digamos, no, a ver, en ese sentido sí. De hecho... fíjate que, digamos, casi a nivel, si querés, de anecdótico, de curiosidad, hay muchos comerciantes, fundamentalmente los que tienen restaurantes, bares en España, que tienen bautizadas pizzas con el nombre de Isabel Díaz Ayuso, o la cerveza de Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata triunfante. Sí, por eso la primera que la saludó fue Patricia Bullrich de acá. Bueno, es obvio que hay una idea de imitar y no nos olvidemos que en realidad el macrismo siempre ha abrevado en las aguas y en las finanzas del Partido Popular. En primer término, a través de las fundaciones de José María Aznar, pero también en muchas de las técnicas de marketing político y en muchas de las empresas de marketing político. Así que, digamos, es algo para tener en cuenta, sin lugar a dudas. Que sí, y además, y el costo político de gobernar en tiempo de pandemia, que, digamos, haga lo que haga, siempre se te complica. Bueno, sí, eso también es cierto. Eso es un costo político que, digamos, creo que ningún gobernante elegiría, digamos, si le dieran la alternativa, no elegiría esa alternativa. Lo que pasa es que después está como cada uno lo afronta. Y digamos, creo que te diría que hay dos casos para mí paradigmáticos: el de Donald Trump, que ni siquiera entendió de qué se trataba la pandemia, y el de Bolsonaro. Es decir, ahí tenés dos ejemplos también de dos líderes que, a ver, Trump, si no hubiera mediado pandemia, yo creo que tenía la reelección asegurada. Claro. Y en el caso de Bolsonaro, fíjate que yo creo que el establishment al día de la fecha probablemente prefiera a Lula que a Bolsonaro, y fue el establishment el que desplazó a Lula del poder. Sí. Y fíjate también lo que pasó en Colombia, que estábamos haciendo la comparación recién en el comienzo del programa, ¿no? La caída de la economía obliga a un ajuste y el ajuste hace salir la gente a la calle y termina generándose una represión con 20 muertos y 80 desaparecidos. Sí, pero ahí hay que tener, yo creo que ahí hay que tener cierto cuidado con las generalizaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, creo que el tema en Colombia
la violencia estatal es un fenómeno histórico, que, digamos, durante muchos años estuvo encubierto porque, digamos, bajo la excusa de la guerra digamos, el combate a la guerrilla, el combate a la FARC. Cuando terminó el conflicto con la FARC, empezó a quedar mucho más visible, en términos generales, este manejo de la violencia que hace el Estado a través del asesinato de líderes sociales, líderes campesinos, líderes sindicales, y además que el tipo de ajuste que planteó el gobierno de Duque realmente es absurdo, digamos. Vos tenés, por ejemplo, aumentar el IVA a la canasta básica del 5 al 19%, digamos, es evidentemente algo que afecta mucho más a los sectores populares que a las clases altas. Y hay otro dato que tal vez ha quedado subsumido, digamos, en los episodios de violencia, que parte del ajuste que se planteaba, el 60% de lo que se iba a recaudar con el ajuste planteado por Duque, iba a ser para financiar la compra de aviones de combate. Sí, una locura. Entonces, claro, pero en cualquier caso, eso también era una caída económica con una redistribución de recursos, digamos, y esto también en algún momento se está discutiendo en Argentina, porque no van a poder seguir gobernando solo a fuerza de inflación. No, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que te quiero decir, y yo creo que vos también lo conocés bien, digamos, yo creo que, digamos, las comparaciones son odiosas, pero bajo una aparente democracia, Colombia ha tenido más muertos que los que ha tenido países como Argentina, Chile, Uruguay durante las dictaduras. Y eso tiene que ver con un modelo en el cual el Estado, digamos, sí, mata sin preguntar demasiado. Una guerra interna contra su propia población. No nos olvidemos que las FARC se desarmaron, la gran mayoría de la FARC se desarmaron, pero los grupos paramilitares nunca se desarmaron. Los latifundios nunca se desarmaron. Cuando se hicieron los acuerdos de paz con la FARC, digamos, está incluido el tema de la discusión sobre la propiedad de la tierra, cosa a la que nunca se llegó. Por el contrario, a lo que se acostumbraron, digamos, los colombianos es a una permanente cacería de líderes sociales. Y que fue lo que se repitió esta semana. Walter, te agradezco mucho el contacto. Gracias a ustedes. Quiero presentar aquí a Jorge Hefner para hablar de cómo estamos. ¿Estamos como para respirar aliviado, como empiezan a decir algunos? Que el pico ya pasó. No, hay un dato, digamos, que el pico pasó, bajó un 10%, hoy es el primer día que no aumenta la internación en terapia, estamos en una situación crítica, en el momento peor de la pandemia. Esa es la realidad. O sea, no hay optimismo posible en esta historia. Hay optimismo. Por la vacuna, pero... Hay optimismo por las vacunas, porque si vos ves, el promedio es muy significativo. Vos fíjate, 53 años el promedio en terapia hoy, 70 años en la primera ola. ¿Por qué no están los de 70 y 60 y pico? Porque están vacunados. Entonces hay un optimismo, pero estamos vacunando poco. Entonces, en ese escenario, digamos, hay dos cosas llamativas. Primero, no puede ser que la Argentina siga exportando vacunas. Porque ahí tenemos una asignatura pendiente que no se discute y hay que... Está bien, pero ahí es donde hay un momento donde decir, el gobierno, ¿cómo es posible que no se pongan los pantalones? Por eso yo te digo que este es un gobierno débil, lo decía en el editorial, que no puede lograr nada. No puede, o sea, la Argentina fabrica vacunas que se van con rumbo incierto y nunca vuelven. ¿Por qué no se planta, aunque sea con la ley de emergencia de salud, y dice, señores, las vacunas no salen hasta que no vuelven? ¿Cuánto tiempo nos dijeron que no se podían envasar acá la vacuna? Ahora se sabe que se pueden envasar, porque van a envasar dos vacunas, la Sputnik y la Sinopharm. Inadmisible. Absolutamente inadmisible. El asunto de que en un momento donde necesitamos vacunas... Está bien, pero puede ser, cuando yo lo discutía esto, lo empezamos a discutir en el verano, nos tiraban por la cabeza argumentos técnicos. Que no se puede, que el filtro hace falta un filtro especial de Estados Unidos. Y después con el tiempo se empieza a ver que se podía, que acá se envasan vacunas, que acá hay laboratorios que pueden envasar vacunas tranquilamente y que, bueno, lo del filtro no es tan importante. ¿Y entonces? Yo creo que el Estado tendría que tener presencia y tomar una medida, porque las vacunas las necesitamos, están entrando, pero siguen entrando en 800.000,
al otro día 700.000, a la otra semana muchísimas menos, muchísimas menos. Es decir, hoy por hoy tener 5 millones de vacunas más o 5 millones de vacunas menos, ahora, la diferencia imagínate el gesto político que sería si dice, ¿sabes qué? El presidente se planta y dice, no sale ninguna vacuna más hasta que no venga la vacuna que pagamos. Fin de la discusión. De acuerdo, pero además, no se entiende que están dando vueltas. Es lo que están haciendo otros países. India, principal exportador, dejó de exportar. No solamente, China, Jorge, no solamente India, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, China. India, China. A ver, muchos países tomaron esa determinación porque necesitaban las vacunas para sus propios ciudadanos. Argentina es el único país que no sabemos nada, porque de hecho no hay información oficial que diga qué está pasando con esas vacunas que se siguen produciendo. Y el principio activo es la etapa más compleja. Jorge lo sabe bien. La información que hay es que el gobierno se reúne con los enviados de Estados Unidos para implorarle que nos manden la vacuna que nosotros fabricamos. Una situación penosa. Así es. El Estado tendría que tener presente y tendría que tomar una medida hasta que no vuelva a lo que corresponde. Yo creo que no debería salir una sola vacuna al exterior. Es una asignatura pendiente importantísima. Volvamos a los casos. 24.000 casos, o el promedio, no sé cuánto estará, 22.000, 23.000, 24.000 casos. Es muchísimo. El año pasado estaríamos horrorizados de esto. Pero es muchísimo y rescato el concepto. Cuando vos hablas de que colapsa el sistema de salud, no solamente que no tenés camas en terapia, aunque vos tengas camas en terapia. Lo de la mortalidad también se explica porque el paciente llega tarde a la terapia. Y llega tarde porque todo el sistema de derivación tarda. Entonces, hay un sistema... Claro, no hay cama común y ya para cuando entra al sistema hospitalario, entra ya con la neumonía desatada. Entra complicado, entonces todo el sistema está tremendamente tensionado, toda la comunidad médica, los enfermeros está tremendamente cansado y está dando lo mejor de sí. Habría que aplaudirlos todos los días, no sé por qué en algún momento lo dejamos de aplaudir. Pero realmente el sistema de salud, hoy por hoy, está colapsado. Igual, de hecho, Jorge, está colapsado, con el mejor esfuerzo. Permitime decir algo que vos acabás de decir, que decías que hoy fue el primer día que no creció la cantidad de pacientes ingresados en terapia intensiva. Esto tiene que ver también justamente con la mortalidad, porque al aumentar las muertes, esos pacientes... Aproximadamente, me decía alguien de la SATI, entre el 80 y el 70% de esos 600 que fallecieron hoy estaban internados en terapia intensiva. Entonces, no sube porque se empiezan a morir cada vez más. Entonces, por eso es que baja la internación. Y bajó la eficiencia, la eficacia de las terapias intensivas, que el año pasado era del 50% y hoy está en el 30%. También eso se explica porque tenemos variantes nuevas que son mucho más agresivas. Porque esto está claro que son más agresivas y hace que vos vas a las terapias y me cuentan los médicos terapistas de personas de 40 y 50 años, saludables, deportistas. Bueno, Rodrigo, ¿qué viste vos? Mira, yo te voy a contar un dato de una clínica del conurbano. Te voy a decir edades, ¿sí? Edades. De 17 camas de terapia intensiva, te digo edades. 42, 53, 45, 49, 34, 45, 40, 39 y 38 años. Más del 50% de los pacientes internados por debajo de los 53 años. Claro. Con posibilidades, obviamente, a ver, recordemos que el ministro Goyan dijo, ¿sí? Entre el 60 y el 70% de estos pacientes no va a salir de la terapia intensiva. Es dramático. Sí, Néstor. No, ¿qué pasó, doctor, con todos los tratamientos, el suero hiperinmune, con el plasma de los recuperados? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Por qué eso no está dando resultados? Digamos, el tratamiento clásico que aprendimos ahí en julio-agosto del año pasado es corticoides como antiinflamatorio y terapia antitrombótica. Esos dos tratamientos andan en la medida de sus posibilidades. La administración de anticuerpos, particularmente, que hay dos grandes compañías, Lilly y Regeneron en Estados Unidos, anda muy bien, pero te cuesta cada administración $50.000, es imposible. Y el problema yo creo que, por ejemplo, lo que es terapia con plasma de convaleciente, ahora que tenemos un universo de personas vacunadas, no se está explotando como debería. Cayó el 50% de los donantes de plasma con respecto al año pasado, donde teníamos poca gente recuperada, justamente, y con una campaña les hago a los masiva dos de una pregunta de bruto. ¿El plasma de la primera ola sirve para las variantes de la cepa de la segunda? Sí, el problema es que el plasma de la primera ola, vos tenías muchísima gente con muy bajos títulos de anticuerpos, salvo los pacientes graves. Ahora tenés personas vacunadas y personas previamente infectadas y vacunadas que producen niveles estratosféricos de anticuerpos y serían donantes. Y esa posibilidad que está pautada no está siendo utilizada. No se está explotando. Y es un error. ¿Pero y por qué? Bueno, en parte yo calculo por el mismo colapso del sistema de salud, pero debería arbitrarse medidas ¿Esto al respecto. o esto es porque el gobierno apostó todas las vacunas que no llegaron y se relajó?
No, yo no veo que haya, digamos, no veo que ni el gobierno ni la oposición esté relajado porque todos ven el cuadro este que vos presentaste y realmente es un cuadro dramático. Se relajaron en el sentido, bueno, van a llegar las vacunas, se relajaron a comienzo de año y no apostaron más al plasma, no avanzaron más en el reequipamiento, no avanzaron más en el personal de salud. Puede ser. Yo creo... Había una euforia a principio de año con la vacuna. Aunque llegaban y llegaban. La euforia es que las vacunas andan bien, pero nos llegan muchas menos de las que necesitamos y encima salen del país vacunas que no deberían salir. El tratamiento con plasma es un tratamiento adecuado que si vos tomás al paciente en las primeras 72 o 96 horas desde inicio de síntomas, tiene un efecto importante. ¿Y el suero equino? Que lo anunciaron también con bombos y platillos. El suero equino se está utilizando y por los datos que yo vi publicados, digamos, también me dio un efecto beneficioso. Sí, pero no es un tratamiento barato. No es barato. En cambio, el plasma es mucho más accesible si articulás la logística. Arriba de los 150.000 pesos la aplicación del suero hiperinmune. Eso es otra cosa que tampoco entendemos. Un caballo con eso. Claro, pero es otra cosa que tampoco entendemos por qué es tan costoso si eso es algo que se prepara en Argentina, se desarrolló en Argentina, con fondos inclusive estatales, investigadores del CONICET, de la UNSAM, o sea, investigadores que trabajan en el sistema público de salud y de investigación, se desarrolló en Argentina y es un tratamiento carísimo. Pero lo tiene que pagar la persona, ¿no? La persona o la cobertura, si tenés cobertura o la prepaga. A mí me contaba una persona, me dice, mirá, yo pedí el suero hiperinmune para mi mamá que estaba internada y como la cobertura me demoraba en autorizar el suero, lo iba a pagar yo. ¿Sabés cuánto le pidieron para las 5 dosis del tratamiento? No. $1000. No, es plata. ¿Cuántas empresas administran el suero de caballos? Una sola. Bueno, ahí tenés porque es caro. Monopolio. Pero es desarrollado por entes estatales. Bueno, trabajó más el CONICET, aún. Se la llevan ellos. Se supone que debería estar más barato. Me está dando más razones todavía. Debería estar más barato. Debería, y no sí, obvio. Pero ¿Qué es esto que trajiste? A ver. No, esto es más o menos un gráfico de lo que nos falta para llegar a lo que sería la famosa inmunidad comunitaria, inmunidad de rebaño. ¿Sí? Nos falta, obviamente, a este ritmo de vacunación, y esperemos sostenerlo, es un ritmo de vacunación aceptable, no es el que esperaríamos, nos falta más de un año para llegar, obviamente, a la inmunidad de rebaño, 426 días. Y fíjate la distribución de las vacunas, es prácticamente similar las 3 vacunas que tenemos en Argentina, Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca, no hay otra vacuna. Después, obviamente, de Pfizer no tenemos nada, Moderna no tenemos nada y de Sinovac todavía no ha llegado al país estas vacunas. Pero bueno, más de un año vuelve a empezar. No, esperemos que no sea... Espero que no haya nueva cepa. No, porque al año vos tenés que volver a vacunar la población porque la memoria no va a durar más que un año con estas vacunas. Perdón, ¿las vacunas solo por un año? Las vacunas estas, incluso ahora con 2 vacunas excelentes, Pfizer y Moderna, están hablando de una nueva dosis a los 9 o 10 meses. O sea, que el año que viene todos nos tenemos que volver a vacunar. Tipo antigripal. Absolutamente. Va a ser anual o 15 meses, pero en ese rango. Sí, igualmente, Rolando, hay que entender que lo más importante de la campaña de vacunación es la velocidad. Porque si vos no le das velocidad a tu campaña de vacunación, lo que permitís es que pase lo que está pasando en la India, lo que pasó en Brasil, que de hecho Brasil no está tan bien. Lo que pasa en Uruguay, ¿qué pasa? Tenés la posibilidad de que haya nuevas variantes y ojalá y no pase eso, tenés la posibilidad de que esas nuevas variantes no sean cubiertas por las vacunas. Que eso es una posibilidad también. Ojo con eso. Bueno, pero hasta ahora no está pasando eso. En Argentina tenemos 3 variantes que están circulando. 2 de las problemáticas, la británica y la variante de Manaos. La británica la cubrís totalmente con nuestras vacunas, la de Manaos un poquito más, pero también los últimos datos indican que lo cubrís bien. Y la otra variante, que es la andina, que surgió hace poco, que no sabemos si surgió en Perú y Chile, no habría grandes problemas. Hay una que amenaza desde afuera, que llegó a Brasil y no a la Argentina, que es la sudafricana. Que la sudafricana se cayó, el proyecto Oxford-AstraZeneca en Sudáfrica, porque evade mucho la respuesta inmune. De hecho, Pfizer y Moderna mostraron valores mucho menores de eficacia con la variante sudafricana, en estudios in vitro. ¿No hay también ahora en India una nueva cepa que es todavía más complicada? Bueno, recién en el día de hoy algunos ya empiezan a llamarla como variante, no de interés, sino variante problemática, porque aparentemente es más transmisible. Recién se está estudiando. Hay muchas variantes en estudio, ¿eh? Pasa que amerita un tiempo el hecho de decir esta es más transmisible, se asocia a mayor gravedad, o como decías, se asocia a la capacidad de evadir la respuesta inmune. Mientras tengamos amplios lugares
y Argentina entre ellos, donde circula así tan libremente y tan masivamente el virus, estamos dando sustento a que se generen nuevas variantes problemáticas. Con más de 20.000 muertos, más de 20.000 casos por día, los casos de muerte van a seguir siendo altos. Porque es una cuestión de proporcionalidad. Sí, porque además la internación en terapia, vos incluso lo podés ilustrar mejor que yo, es una internación que a veces es prolongada, y más si es gente joven que puede pelearla mucho más. Bueno, bienvenido que pueda pelearla más para salir adelante. Y siempre, digamos, primero bajan los casos y luego, con un retardo en el tiempo, empiezan a bajar internaciones en terapia y número de mortalidad. Pero los casos bajaron poco. 10%, 10-15%, muy poco, muy poco. Y ahora viene el invierno. Y ahora viene el invierno. Y ahora viene, o sea que hay más cierre. Y ahora viene un fin de semana largo donde nuevamente la recomendación es quédate en casa. Porque esa tiene que ser la recomendación. En ese sentido yo creo que habría que haber tomado medidas más estrictas. Entiendo que hay gente que opina distinto de esto, pero esta curva que estamos en 20 y pico de mil... Pero un gobierno, a ver, si coincidimos que este es un gobierno débil, al que se le llevan las vacunas, al que le aumentan los alimentos, ¿qué medidas estrictas va a tomar? Bueno, tendríamos que haber hecho una fase 1 por 2 semanas. ¿Vos, Jorge, no crees que se confiaron con Semana Santa? Porque justamente yo creo que Semana Santa fue uno de los puntos de inflexión donde se empieza, a ver, a partir de una semana después de la Semana Santa, lo hemos escuchado al ministro Lamen diciendo que, bueno, que tomaron el caso del verano, donde en el verano no hubo gran cantidad de contagios, pero sí Semana Santa fue un punto de inflexión en la elevación de la cantidad de casos. Evidentemente sí, porque las 2 semanas post Semana Santa, respetando el periodo de incubación del virus, empezamos a ver. Realmente habría que... Se desalentó, porque se desalentó, pero no alcanza con desalentar, ese es el punto. Si estamos en una guerra con el número de fallecidos que tenemos, no alcanza con desalentar, no alcanza. Más allá que la oposición no acompaña, porque no acompaña presencialidad mediante o como que estamos contra la libertad, digamos, todo el mundo está a favor de la libertad. Pero, digamos, más allá de ese tipo de cuestiones, habría que haber tomado medidas más dramáticas, sin duda. Tanto en el terreno del emergente de vacunas que salen, que no deberían salir, como medidas de restricción acotadas en el inicio y la finalización. En todo lo que vos venís viendo, ¿qué escenario ves por delante? Depende básicamente de dos parámetros. Uno, ¿cuántas vacunas vamos a tener? Porque si nosotros logramos cubrir a los 60 para arriba, 70 para arriba está muy cubierto, 60 para arriba. Hoy se adicionaron las personas con comorbilidades, enfermedades neoplásicas, tuberculosis activa, etc. Y logramos bajarlo a los docentes, policías, gendarmería, es decir, la gente que se mueve mucho. Tenemos un horizonte. No estamos hablando de un horizonte para el 2022. Si podemos generalizar la vacunación, tenemos un horizonte a 3 meses. No, para el virus va a seguir estando. Pero no vamos a tener 600, por ahí tenemos 30, 40 o 50. Lo de 600 es como vos decías, no nos acostumbremos, porque sería realmente malísimo acostumbrarnos a tener 600, 500, 400. Tenemos que bajar en forma dramática. Eso es restricción en la circulación y resolver el problema de estas asignaturas pendientes en el terreno de vacunas. ¿Cuál va a ser el horizonte de muertes con esta cantidad de casos? Se lo voy a preguntar a Carlos Soriano, es médico emergentólogo, está en Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo le va? Gracias por llamar, un gusto. ¿Qué es lo que está viendo usted con esta cantidad de casos y esta cantidad de muertos? Mire, para hacer un muy breve resumen para que la gente vea, en epidemiología nos manejamos con variables, ¿cierto? Y el 1 de marzo, no sé si ustedes se acuerdan, pero una vez a la gente, había 4.600 casos. La única variable de todas, presencialidad escolar, fiestas clandestinas, vacaciones, la única variable que cambió el 1 de marzo fue la presencialidad escolar, ¿cierto? La única variable. Ya teníamos el día 23 de marzo, o sea, supuestamente eso es lo que tarda el virus en contagiar, incubarse, etcétera, etcétera. Teníamos 9.000 casos. El día 29 de marzo ya teníamos 14.154 casos con 100 y pico de muertos. No paramos ahí. No nos dimos cuenta que la presencialidad, empezamos a discutir presencialidad sí, presencialidad no, cuando todo el mundo había fracasado. El 17 de abril teníamos 20.000 muertos. Está bien, pero estaba escuchando el doctor que hay un fallo de la Corte Suprema que dice que, bueno, que no están dados los elementos epidemiológicos suficientes para demostrar que la presencialidad genera un aumento de contagios.
Bueno, con el respeto que me merece, yo no me puedo poner a opinar de leyes y creo que la Corte Suprema no se puede poner a opinar de epidemiología. Lo que yo le estoy diciendo es una cuestión que ha sucedido en el Reino Unido, en Italia, en Portugal, en Israel, que es el país más vacunado. Yo lo escuchaba al doctor recién, tiene que tener el 70% de la población vacunada. Bueno, Israel, que es el país más vacunado del mundo, tuvo que cerrar 3 veces la presencialidad. O sea, la revista más prestigiosa del mundo, que es The Lancet, considera la presencialidad escolar, porque no hablemos de la escolaridad segura. Toda la presencialidad implica el transporte, el ir con 5 grados en un ómnibus con todos los vidrios cerrados, porque ayer llovió en Córdoba, hacía 5 grados, o sea, que eso era una bomba de tiempo. Uno solo que fuera contagiaba. En Córdoba las escuelas están abiertas, ¿no? ¿Cómo? En Córdoba las escuelas están abiertas también para... Sí, lamentablemente sí, y como yo escuché recién que decía el doctor, 600 muertos es como si se cayeran 3 aviones de aerolínea, de aerolínea interna, de cabotaje, 3 aviones por día. Nos estamos acostumbrando a 600 muertos por día, es una cosa inconcebible, cuando realmente podríamos imitar a Nueva Zelanda o al Reino Unido o cualquiera de los otros países. Fíjese nomás, acá en Uruguay, que tenemos la misma población que en Córdoba, tiene la cerrada, tenemos el doble de muertos acá en Córdoba que en Uruguay. Tenemos la misma superficie, más o menos la misma cantidad de habitantes, y nosotros tenemos el doble de muertos. Bueno, quiere pero decir una esto? de las cosas que se está diciendo es que habría que testear y aislar más y que se ha dejado esa estrategia. Se lo pregunto a usted también, doctor Hefner. Yo creo que los testeos son muy buenos, pero primero ahora tenemos que parar. El virus no circula solo. El virus circula gracias a personas que lo llevan. Tenemos que parar abruptamente esto. Yo le demostré con números, ahora en esta breve charla que tenemos, con números le demostré que la única variable que cambió el 1 de marzo, que teníamos 4.000 casos en el país, ahora tenemos cerca de 30.000 todos los días, fue la presencialidad, porque las otras variables, las fiestas clandestinas, los restaurantes, estaban todas. La única variable que cambió, entonces son 12 a 15 millones de personas que circulan por el país. Si nosotros hacemos circular el virus, acá el gobernador de Córdoba, ¿qué hace? Construye nuevas terapias. Es como si yo le dijera que tengo una epidemia de resfrío y voy a comprar más pañuelos. Señores, de cada 2 personas que entran a una terapia intensiva, una sale viva y la otra sale en una bolsa de plástico. Nos estamos acostumbrando a una inhumanidad que ya no sabemos, porque con el doctor Atienza venimos diciendo todos los días, no sabemos cómo advertirle, no sabemos si están mal asesorados, no sabemos qué los... Doctor, ahora, está bien, pero pareciera que también que la sociedad no acompaña, ¿no? Que la sociedad pareciera que hay un punto dijeron, fíjese, bueno, al que le toque, le toque. Claro, pero fíjese que si a usted la Corte Suprema le dice, o hay alguien que le dice que los niños no contagian, cuestión es mentira por The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo. Si a ustedes le están machacando con esa cuestión de que no contagia... Bueno, mire, cuestión de mentira no solo por The Lancet. Hoy, por ejemplo, hubo un caso que murió aquí en Buenos Aires una vicedirectora de una escuela pública que ella había contado que se había contagiado de la directora. O sea, en la escuela. O sea, que esta cuestión de que las escuelas no contagian empieza a ser desmentida por los casos también. Igual, doctor... Claro, doctor, tienen que empezar a explicar por qué hay 270.000 contagiados de menores de 18 años. O sea, eso ya no resiste análisis. Doctor porque Soriano... lo dice Soriano, porque lo dice Atienza, no, porque lo dice el mundo, porque lo dice la realidad mundial. Y si algo nos basamos en la epidemiología, es a variables, a ciencia, conocimiento científico. Y el conocimiento científico se manifiesta con pruebas, con evidencias. La evidencia científica es eso. Y la evidencia científica es determinando que al virus lo lleva la gente. Y si no paramos eso, y yo escuchaba recién al doctor, está muy bueno la vacuna, pero no parece ser la realidad ni argentina ni la de otros países. Creo que falta todavía para vacunar al 70% de la población. Mientras tanto, no nos acostumbremos a esa cantidad de muertos,
porque todos esos muertos tienen familia, tienen nombre y apellido y van a dejar una economía destrozada. Aquel que piense en la falsa antinomia entre economía y salud, los muertos no trabajan, ahora, los enfermos no trabajan. A propósito de eso... espero que Chito, doctor, que acá le quieren hacer a propósito de esto, siguiendo su razonamiento, doctor, ¿esto significa que si se cortara la presencialidad en las clases, por ejemplo, los restaurantes podrían estar abiertos hasta las 2 de la mañana? No, yo no estoy diciendo eso porque ahora esta irresponsabilidad nos ha llevado un número altísimo de casos. Le reformulo, varias medidas conjuntas. Le reformulo la pregunta. Si el 1 de marzo se hubiera decidido no comenzar con las clases presenciales, ¿hoy la actividad comercial estaría prácticamente normal? Yo le puedo asegurar que se hubiera eliminado uno de los 2 principales contagios que una de las revistas importantes del mundo dice que son los mayores contagiadores. La otra son las fiestas de más de 100 personas. Si nosotros pusiéramos unas multas siderales a aquellas personas que clandestinamente se juntan y cerramos la presencialidad escolar, esto no hubiera pasado, se lo puedo asegurar. Doctor, le agradezco mucho el contacto. No, gracias a ustedes, muy amable. Sí, así está la cosa, ¿eh? Digo, interesante lo que él dice, presencialidad y reuniones de más de 100 personas como principales vectores de contagio. La presencialidad es un vector de contagio claro. Claro. Entonces, cuando se habla y se dicen cosas, el dictamen de la Corte Suprema, yo coincido, la Corte Suprema tiene que dedicarse a lo suyo o convocar un comité de expertos para sacar. La presencialidad promueve. La Argentina tiene particularidades. Es presencialidad, es reuniones clandestinas, es comercio con gente abierta, con gente adentro y es Plaza Constitución a las 7, 7:30 de la mañana. Retiro también. Todo eso bueno no es. Jorge, muchísimas gracias por venir. Gracias por la Nosotros vamos a ir a la pausa GPS. Cuando volvamos va a estar aquí con nosotros Raúl Timerman y les vamos a contar qué pasó con los jardines de infantes que anunció Macri, pagó en buena parte el gobierno de Macri, nunca se construyeron y nosotros se los habíamos contado hace ya 2 años. Hoy se anunció que se van a postergar un mes las PASO y se van a postergar un mes las elecciones, o sea, ya se empieza a hablar de elecciones y van a ser unas elecciones únicas en tiempos de pandemia. ¿Y quién pagará el costo político de administrar la pandemia? Bueno, para esto le pedí a Raúl Timerman que, ya que es viernes, tarde, pero que igual nos atienda. Raúl, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás vos? Muy buenas noches. Feliz comienzo de fin de semana. Eso es verdad, che. Oíme, ¿qué viste de lo que viene en materia electoral? Porque ahora, en la peor semana en materia de muertos, hubo un acuerdo para postergar las PASO, para postergar las elecciones, pero a la luz de lo que está costando para cualquiera que le toca gobernar en pandemia, el costo político es muy alto. ¿Puede perder el gobierno? Mira, es muy difícil decir hoy qué es lo que va a pasar en las elecciones porque hay todavía mucho trecho por recorrer. Lo que sí, desde el punto de vista del gobierno, hay un trío político, Máximo, Kirchner, Sergio Massa, Guado de Pedro, que indudablemente trabaja en la política y fue el que logró el acuerdo con los sectores de la oposición para de común acuerdo lograr la postergación de las elecciones. El gobierno está golpeado por un año de pandemia que no la ha pasado bien, digamos, no nos ha ido bien. Hemos conseguido vacunas, pero no nos ha ido bien. Y de aumento de los alimentos, ¿no? Hasta el momento no nos ha ido demasiado bien, te diría yo. Y lo estamos viendo, la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes que tenemos es alto, el número de contagios, esta ola nos agarró mal, digamos, con un porcentaje muy bajo de vacunados. Y aparte hay un gobierno, yo hoy escuchaba los discursos, no sé si lo escuchaste, al presidente, sí, al ministro Guzmán, digamos, fueron discursos posiblemente de mayor peso político el del ministro Guzmán que el del presidente. El presidente tuvo mejores anuncios para la gente, pero el ministro Guzmán se plantó de alguna manera en su posición respecto al plan económico y se planteó con mucha fuerza en el sentido de decir, este es un país que subsidia a los ricos, digamos. ¿Qué es lo que sucede realmente con las tarifas eléctricas en el AMBA? Ahora, ¿qué está pasando con el gobierno? En el gobierno hay
5 ministros, que hay 5 ministros, un secretario de Estado, un embajador y un ministro de la provincia de Buenos Aires, que piden la pelota continuamente, se comen la cancha, hacen goles y qué sé yo. Y después hay un conjunto de gente, porque hay muchos ministros. Que hacen la plancha. Que hacen la plancha, sí, efectivamente. Que no la salen a pelear. Es un momento que hay que ponerse los pantalones y salir a la cancha. Néstor Kirchner decía, para gobernar un país hace falta muchísimo coraje y algo de locura. Bueno, no se ve nada de locura y se ve poco coraje, excepto en un grupo reducido de gente. Es un gobierno débil la Corte Suprema le falla en contra, la Cámara de Casación toma fallos de autoprotección, las empresas de alimentos le aumentan los precios de los alimentos como se le da la gana y no le tienen miedo al gobierno porque saben que no puede hacer nada. Le fabrican vacunas acá y se las mandan para Estados Unidos y no vuelven. Da la impresión de que es un gobierno que cualquiera le hace cualquier cosa. A México y no vuelven, pero es lo mismo. No, están en Estados Unidos ahora. No, están en Estados Unidos, sí. Sí, efectivamente. No, yo no te diría, lo que uno está viendo a través de las encuestas, nosotros trabajamos con Sheila Wilker, el tema muy fuerte, el tema de la clase media, acabamos de hacer una encuesta. Lo que ves claramente es que es muy difícil establecer un diálogo y llegar a acuerdos entre la oposición y el gobierno, porque el gobierno no tiene un liderazgo efectivo claro y la oposición tampoco tiene un liderazgo efectivo claro. Vos fijate, Alberto Fernández tiene la responsabilidad de gobernar el país y de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta tiene la responsabilidad de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Suponete que deciden llegar a acuerdos sobre 4 o 5 puntos básicos. Alberto Fernández se da vuelta y la Cámpora se lo rechaza, el kirchnerismo se lo rechaza, hay sectores que no están de acuerdo. Horacio Rodríguez se da vuelta, Macri se lo rechaza, Patricia Bullrich se lo rechaza. Entonces, al no existir liderazgos claros, efectivos en la oposición y en el oficialismo, es muy difícil llegar a acuerdos. ¿Pero alguna vez esto es de otra manera? ¿De otra manera qué? Claro, ¿alguna vez esto es de otra manera? ¿Los liderazgos se ejercen sin disputas internas? No, bueno, pero vos has tenido gobiernos nacionales, Alfonsín, Menem, Kirchner, eran liderazgos clarísimos. No cabía la menor duda quién mandaba. Incluso el gobierno de Macri, era claro que mandaba Macri. Era claro, no dejó entrar a nadie en el gobierno. No la nombró a Cristina. Y tuvieron tensiones internas brutales. Lilita Carrió le hizo una demanda penal al ministro de Justicia de su gobierno. Sí, no le dieron bola. No, pero te quiero decir, las tensiones en las coaliciones de gobierno, nosotros, la primer coalición que tuvimos de gobierno en la Argentina fue la de Fernando de la Rúa, los radicales con el prepaso. Terminó pésimo. Terminó pésimo. Macri fue una coalición donde Macri no dejó entrar a nadie y los radicales fueron vagón de cola todo el tiempo. Esta es una coalición tripartita, más los movimientos, tripartita en el sentido del liderazgo, digamos, Cristina, Alberto Fernández, Sergio Massa, más los movimientos sociales, digamos, han logrado incluir a muchísimas, es muy inclusiva, es tan inclusiva que los debates internos se hacen muy fuertes y a veces, como en el caso de las tarifas eléctricas, digamos, trascienden y desde el punto de vista de los... Hay un establishment, Rolando, que vos lo vas a entender bien. El establishment no es solo el establishment económico. El establishment está formado por políticos, empresarios, periodistas y economistas. Son 10.000 personas en la Argentina. Discutieron durante una semana el conflicto Basualdo, Martín Guzmán, Cristina Kirchner, Alberto Fernández. 44 millones de argentinos no saben ni siquiera quién es Basualdo. Entonces vos me preguntás qué va a pasar en las elecciones. 35, 36% no siente afinidad con ningún espacio político.
¿Y esto no abre un margen para que pase algo como lo que pasó en España? Que con la crítica a las medidas sanitarias renazca la derecha o renazca el PRO. Sí, es muy posible. Vos fijate que la única persona que en los últimos 3 meses incrementó su apreciación positiva en el electorado es Patricia Bullrich. Hoy es la segunda imagen positiva del país detrás de Horacio Rodríguez Larreta. Wow. Claro que esto favorece a las posiciones más extremas. Vos fijate, una de las mejores imágenes en la provincia de Buenos Aires es la del ministro de Seguridad, Sergio Berni, que también tiene posiciones duras, digamos, en otro sector político, pero sería la contracara de Patricia Bullrich. En cambio, por el Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández son las contracaras también. Se da una situación muy interesante, que es cuando vos le preguntás a la gente a quién identifica usted como líder en el gobierno, el liderazgo en el gobierno, la mayoría del electorado identifica a Cristina muy por encima de Alberto Fernández. Ahora, cuando vos le preguntás si usted quién desearía que sea el líder efectivo en el gobierno, están casi empatados Alberto Fernández y Cristina. Cuando vos preguntás quién lidera la oposición, supera a Macri, segundo Horacio Rodríguez Larreta. Pero cuando vos le preguntás a quién le gustaría a usted que sea el líder de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta arriba. O sea, hay un sector de la sociedad argentina que quiere la pacificación, la tranquilidad, que quiere los lados moderados de la grieta que lamentablemente persiste todavía. Les gustaría que aparezca un nuevo liderazgo, pero no aparece alguien que esté por encima de la grieta. La gancha avenida del medio fracasó, digamos. Sí, siempre se termina acostando. Raúl. Le llevó puesta Horacio Rodríguez Larreta con el Metrobús a la gancha avenida del medio. Claro, sí, tal cual. Raúl, te agradezco el contacto y bueno, buen fin de semana. Un abrazo. Gracias a vos, un abrazo. Hace un par de años yo presenté un informe sobre algo que era de sentido común. El gobierno de Mauricio Macri había anunciado que iba a construir cantidad de jardines de infantes. Decían que eran como 3.000 al comienzo. Después bajaron la pretensión y hubo un anuncio de Marcos Peña diciendo que iban a hacer menos jardines de infantes, pero finalmente creo que habían redondeado en 200 jardines de infantes. Sobre el final del gobierno de Macri nos tomamos el trabajo de ir a ver en qué habían quedado esos jardines de infantes y lo que vimos fue esto. Pero esto que nosotros vimos se convirtió hoy en una denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri justamente por lo de siempre, por prometer, gastar y no hacer. Mauricio Macri enfocó su campaña presidencial en el concepto de cambio y en ese mismo sentido prometió construir 3.000 jardines. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. En el año 2016, Macri, ya como presidente, insistió en su promesa. Y por eso estamos acá, comprometidos a construir 3.000 jardines en estos 4 años. Y para aquellos que no quieran que podamos crecer, les doy una mala noticia. Somos muchos los argentinos que ya hemos decidido aprender de nuestros errores. Sin embargo, un año después el plan cambió y de 3.000 jardines el gobierno pasó a hablar de solo 10.000 salas. Respecto a los jardines de infantes, el plan cambió. Inicialmente iban a ser 3.000 jardines, pero luego un trabajo coordinado con las provincias y a pedido de las provincias, junto a los municipios también, se decidió cambiarle un plan de 10.000 salas. Lo peor de todo es que al final, por recortes de presupuesto, prácticamente no hay ni jardines ni aulas nuevas. En La Plata, donde se planificó que se iban a construir jardines de infantes, solo hay terrenos baldíos. ¿Qué pasó con los 3.000 jardines que prometió el gobierno? Todavía son un suspiro, un sueño y simplemente quedaron en promesa. Los jardines no se hicieron. Los barrios más alejados
siguen exigiendo y necesitando esa oferta educativa. Se necesitan esos jardines para garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas que viven en los barrios más alejados de la ciudad de La Plata. Acá a tus espaldas tendría que haber un jardín de infantes. Exactamente, acá a nuestras espaldas donde se ve este baldío, hoy vemos que no hay nada, es una promesa incumplida, es un jardín invisible. Como son invisibles las alumnas y los alumnos, como son invisibles la familia, como son invisibles los docentes, las docentes. Cuando un presidente promete que va a construir 3.000 jardines y de eso encontramos 4 terrenos vacíos, claramente es una estafa. ¿Por qué lo cuidan entre los vecinos del jardín? Hay un vecino que corta el pasto alrededor y otros vecinos que vienen a tapar los lugares por donde pueden entrar los delincuentes. ¿Tu hijo necesita o va a necesitar el jardín? Sí, el año que viene porque ya tiene 2 años y 2 meses, así que ya parece que falta mucho, pero como de 2016 está abandonado, como que ya la esperanza ya no está que terminen tan rápido el jardín. Empezaron a robarse todo, nadie se quiso hacer cargo. Está abandonado desde hace 3 años aproximadamente porque no se continúa con la obra. Es una obra que empezó durante la gestión anterior. Pensamos que se iba a terminar con los 3.000 jardines que prometió el presidente, pero sin embargo han pasado los años y seguimos así. Acá, por ejemplo, ¿qué tendría que haber? Allá una salita que tiene también los sanitarios incluidos, bueno, ahí vemos un armario. ¿Hace cuánto están los materiales así tirados? Hace 1 año y medio más o menos, que de un día para otro la constructora se fue. ¿Tu hija necesita ir al jardín? Mi hija necesita ir al jardín. Son 3 años que estoy luchando para conseguir una vacante para que mi hija pueda ir a estudiar. Me pide siempre, tengo mi hija en la secundaria y ella a la mañana se levanta y dice, mamá, quiero ir al jardín, mamá, quiero ir. Y me da mucha pena verla porque la verdad tiene derecho a estudiar mi hija. ¿Cuántos años tiene? 4 años. 4 años, desde que tuvo 2 años mi hija, yo estoy luchando por una vacante para ver si al próximo año quedaba nada. A los 3 años nada, 4 años, ahora mi hija cumple 5 años y está sin ir al jardín. Hacer promesas con guión de Durán Barba en la campaña electoral o en el debate, como veían ustedes ahí a Macri en sus tiempos de debate, es fácil. Hacer que las cosas se construyan es difícil. Chorearse la plata no es tan difícil porque suele suceder. Esto que nosotros mostrábamos en su momento, solamente yendo a los lugares y constatando que los jardines no estaban hechos, Félix Kraus, titular de la Oficina Anticorrupción, lo constató en los papeles y en los expedientes. Supongo que viste más cosas que esta. Nosotros fue solamente un recorrido sencillo. ¿Qué viste vos en el recorrido y en la investigación de esto? Muy ilustrativo igual el informe, Rolando. En realidad lo vio el Ministerio de Educación, que hizo todo, desde el inicio de la gestión actual, hizo una auditoría muy profunda, un relevamiento de campo, y amplió lo que había sido la materia de la denuncia de la exdiputada Stolbizer, y un informe que ahora podemos decir que fue preliminar de la Sindicatura General de la Nación hace ya más o menos 1 año. La verdad lo que se vio es que este es un capítulo, digamos un eslabón intermedio de la historia de unas licitaciones que ganó una unión transitoria de empresas, de 2 empresas que no tenían capacidad para esta obra, que licitaron por un precio que era el precio final de una obra por metro cuadrado en la capital federal, no el precio de construcción, era el precio de venta. Yo digamos. por lo que vi, licitaron por $1.500, sí, casi $1.600, cuando más, el costo de construcción de una casa en un country era $1.000 en la misma época. Y 400, 500 en cualquier lugar del país, construir en esa escala, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que sí seguro que no era el precio por el cual ganaron, no era el mejor precio. Y por otro lado, empezaron tarde, el Estado no los intimó a que comenzaran a tiempo, no los multó. ¿Se les pagó? Se les pagó, como sucede en este tipo de, 30% de obras, de anticipo. Claro, hay un anticipo. Y por supuesto la escala del plan era mucho más chico que los 3.000 jardines, ya lo dice el informe. Nadie se preocupó, digamos, porque cumplieran ese contrato. Empezaron tarde, nadie los intimó, nadie los multó. Cuando abandonaron la obra, como vimos acá, que además la abandonaron, suspendieron la obra sin siquiera cuidarla, no había sereno, fueron vandalizados, fueron la rapiña, digamos, como suele suceder cuando se abandona una obra. ¿Y eso se hace mal a propósito o se hace mal porque no se puede hacer otra cosa? Bueno, a mí me parece, déjame terminar la idea es muy poquito de cómo sigue la secuencia de esto.
Cuando las obras se paralizan, el gobierno no intima la reanudación de las obras, no multa a la empresa por no seguir las obras y después rescinde los contratos de común acuerdo, como si contingencias, digamos, que no sean culpa de nadie, impiden seguir un contrato. A veces sucede, las partes se ponen de acuerdo y dan por caído ese contrato, pero acá claramente... Pero la plata del Estado se gastó. Por supuesto, ahí había alguien que incumplió, digamos, y hay alguien que tiene derecho a reclamar. El Estado, sin embargo, mano suelta, digamos, se sentó y dijo, rescindimos de común acuerdo. Cuando la actual gestión quiso ir a reclamar, las empresas están concursadas, con lo cual es mucho más difícil. ¿Se concursaron después? Se concursaron, claro, así sí. Con lo cual, esto es, digamos, como arquetípico, ¿no? Nosotros hemos encontrado una punta... ¿Cuánta plata cobraron? Más de 70 millones de dólares. Es plata. Bueno, es una moneda, sí. Y lo que te quiero decir es que al eslabón de la cadena que vos busques, desde 2016 hasta 2019, todo se hizo de acuerdo al manual de la estafa. Para vos fue estafa. De la administración fraudulenta por parte de los funcionarios, porque tantas indolencias encadenadas no pueden suceder. Y de parte de los... ¿Y 70 millones de dólares se embucharon? Sí, además, pensemos, digo, hay un Estado que no puede hacerse el distraído tantas veces. Uno puede encontrar un error, digamos, en el medio de una situación de la administración. Esto es natural en la administración. No siempre se hacen las cosas bien, los funcionarios se equivocan. Sí. Sin embargo, esto es todo en el mismo sentido, ¿no? Un detalle importante es las obras proyectadas ya incluso sobre los pocos jardines respecto de la promesa electoral tenían un valor de 92 millones, con lo cual lo que se pagó fue prácticamente un 80% del valor de la obra, lo cual nunca se da. Claro. En estas obras que se ejecutan, por ahí lo que se paga para el acopio de materiales y demás como adelanto es un 30%. No prácticamente el total de la obra. Sí, y además empresas que no tenían capacidad para hacer esta obra, digamos, podían afrontar algún renglón del presupuesto o una parte parcial. Se unieron dos empresas y las dos empresas, que además no tenían antecedentes de una obra de estas características, no podían nunca haber ganado. ¿Bajo la gestión de qué ministro fue? Los dos ministros, de Bullrich y de Finocchiaro. O sea, los dos firmaron. Unos hicieron la licitación, Bullrich hizo la parte de la licitación y la fase del incumplimiento, digamos, de la indolencia en el reclamo, en el control de la obra, también abarcó la segunda gestión, ¿no? Muy bien. Aquí está lo que pasó. ¿Sí? Se licitaron finalmente 292 nuevos jardines en todo el país. 18 obras fracasaron en la licitación. 26 estaban en ejecución, 30 terminaron suspendidas, 111 fueron rescindidas, solo 107 se finalizaron. Sí, bueno, como verás, estamos muy lejos del cumplimiento regular, aún con los ajustes que tiene toda obra, digamos, tan diversificada, como es un plan con localización, digamos, en todo el país, que por supuesto siempre puede haber contratiempos, dificultades. Sí, pero si los tipos se llevaron 70 millones de dólares y hubo rescisiones de común acuerdo. Bueno, vamos a ver por qué razón fueron elegidos, ¿no? ¿Hay algún punto de contacto entre algunos funcionarios de alguna obra social intervenida durante la gestión anterior del gobierno del ingeniero Macri con algunos miembros del directorio de estas obras? Es, por supuesto, un punto que está muy indirecto, ¿no? Nosotros hemos encontrado esa punta haciendo una investigación propia de nuestra tarea y ahora será el fiscal y el juez quien tenga que profundizar eso, ¿no? Ahora, hay que tener cara para currar con los jardines de infantes, ¿no? Sí, hay que tener cara para currar con los jardines de infantes y decir que sos el más preocupado por la educación pública, ¿no? Sí, Néstor. No, me llamó la atención eso. ¿Cómo es ese punto de contacto entre las obras sociales? Sí, hay una obra social que fue intervenida en el cual uno de los interventores tiene un abogado que forma parte del directorio de una de estas empresas, que ingresó al directorio de una de estas empresas. Por supuesto, es un punto de contacto muy indirecto y no podemos encontrar nosotros una vinculación entre un sindicato que no tiene nada que ver ni con la obra, ni directamente con la gestión de gobierno, pero forma parte del ecosistema de poder, digamos. Ese sindicato fue intervenido durante la gestión y hay un punto de contacto que habrá que ver si eso significa algo o no significa nada, ¿no? Yo no quiero ir más allá de esto, pero es un dato. Estas son fotos de algunas de las obras que las tuvo que terminar el gobierno después. Está terminando los municipios, está terminando las provincias, algunas provincias y algunos municipios, obviamente teniendo una obra empezada y con expectativa de la gente y con la obra en desarrollo, bueno. Se hicieron cargo, digamos. Ajustaron su presupuesto, lógico, ¿no?
O sea, así estaba y así están haciéndose ahora. ¿Y quién pone la plata ahora? Depende. De nosotros, por supuesto, no estamos siguiendo eso porque ese no es el problema, eso es una solución de emergencia. Pero la información que tenemos, que en algunos casos lo hizo la provincia, por el caso de la provincia de La Pampa, algunos municipios han continuado la obra, sí, las obras. Porque bueno, pensemos que en algunos municipios era un jardín, 2 jardines, digamos, ¿no? Entonces el municipio por ahí tenía capacidad de reasignar partida presupuestaria, conseguir refuerzo y terminó un jardín que estaba por la mitad, que estaba ya plantado, ¿no? Sí, así estaba. Esto es en Entre Ríos también. Sí, pero 70 millones de dólares es mucha plata, para un... Sí. Y si no fuera mucha plata, porque uno dice, bueno, cuando lo ven en el presupuesto no parece tanto, lo que sí es mucho respecto a la necesidad y la expectativa de ejercer eso. Escuchábamos a la señora con una chiquita que pasaban los años y no podía empezar la educación inicial, porque vos podés tener un derecho escrito en la Ley Federal de Educación sobre de los 6 meses, tenés derecho a ir al jardín, pero si no tenés el jardín ese derecho no existe. Claro. Sí, Néstor. No, 2 preguntas. Cuando un municipio o una provincia se hace cargo de un jardín que no debió haberse hecho cargo, ¿no puede estar cometiendo un delito? Depende, porque esto obviamente después se renegocia formalmente y normativamente con el Estado federal, digamos, se reencausan. Hay mecanismos del derecho administrativo para reencauzar presupuestariamente este tipo de situaciones, ¿no? Que todo el tiempo sucede, digamos, que hay que redefinir obras, que hay que redefinir contratos, que hay contratos que fracasan, que hay contratos que funcionan y se retrasan. Esto forma parte del mecanismo de ejecución de obras y tiene mecanismo de resolución. Aquí está lo que vos decías, Félix, que varias obras se están reactivando. Claro. Y que en cada lugar se están construyendo haciéndose cargo a alguien. Sí. Y eso todo... El contraste entre la promesa y la realidad es tremendo. Sí. No, digo, eso todo también es gestión pública, digamos, las obras que se están haciendo. No sé. Sí, pública, la verdad que digo, nación, provincia, municipio, alguna de los tres. Sí, no lo sé, la verdad, porque esa no es la parte que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos lo que se hizo mal, no lo que se hace bien. Existe el riesgo de que este proceso de estafa se vuelva a repetir en cualquiera de estas obras también. Si el formato de contratación es el mismo, el gobierno va y le da plata a una empresa para que construya. Los formatos de contratación siempre son esos, digamos, nadie... Bueno, ¿por qué no pensamos en cambiar ese formato de contratación? Bueno, el Estado no construye, el Estado no ¿Y por qué lo tiene que construir el Estado? Digo, ¿por qué no vas a buscar a un jardín privado y vos le propones, mirá, vos fabricame el jardín, vos gestioname el jardín, yo te voy a traer a los clientes, digamos, a los nenes, y yo a los nenes le pago la cuota, le pago la matrícula. Gobierno se deshace de todo el proceso de Pero si le vas a pagar la matrícula a los chicos, sale más caro que vos decís como Chile. Pero si igual a los alumnos públicos igual le estás pagando todos los meses. Escúchame, o sea, van gratis significa que le estás pagando todos los meses. Ese es el modelo chileno. Pregunto si es una opción. Es el modelo chileno, sí, terminó con Santiago prendido fuego en el centro. ¿Esa es la respuesta? Esa es la respuesta. ¿Y esto terminó con 3.000, ¿cómo es? 3.000 jardines afanados. Eso es un negocio de centenares. Este también es un negocio, lo acaba de demostrar vos que es un negocio. Se están rehaciendo. En la República Argentina la gente se educa sin pagar, porque es un derecho y no una mercancía. Vos pero no, pero yo digo que el gobierno pague. No digo que los alumnos paguen. Yo digo que el gobierno le paga la matrícula a los alumnos. Es una mercadería subsidiada por un Estado que trabaja... la palabra mercadería. Porque... que trabaja para los privados. No, yo no te estoy preocupes, estás acompañado por unos cuantos. No, pero me estás entendiendo mal o me estás chicañando, está bien, es un juego. Pero yo lo que digo es... No. Vos hacés que otro ponga la plata, un privado, un jardín privado, y vos, Estado, le pagás al alumno la cuota. Entonces el alumno no pone un centavo, sigue siendo gratis para el alumno. Y para el Estado sigue siendo lo mismo, porque a ver... No, para el Estado termina siendo mucho más caro, más barato construir los jardines que pagarle a alguien. De hecho, se hace con los subsidios a la educación privada. Claro, digo... Se subsidian a determinadas escuelas. Subsidiar la demanda de educación en lugar de subsidiar la oferta. Y te ahorrás... como mínimo que pueden suceder circunstancias tipo ese es el modelo chileno en el cual se contrae la demanda de la educación y se expande la ganancia del que lo... Pero la demanda de la educación está dada por lo que el gobierno quiera ir a subsidiar. Entonces, la demanda la terminan decidiendo ustedes, no nosotros. Ese es el modelo es el modelo económico general que sostiene que el funcionamiento de la economía depende de la oferta. ¿Vos sabés qué otro negocio asociado tienen los que se dedican a la educación en Chile? El negocio inmobiliario, que es el negocio de ejecutar las deudas hipotecarias de los endeudados. Esto también fue un negocio inmobiliario. Pero lo verdad. Vos el negocio. Me traés vos los mismos temas que me estás demostrando. Esto es un modelo de derecho, donde el Estado oferta las capacidades de educarse y aquí hubo
tremendo curro que Sí. debe ser investigado y sancionado. Esto no invalida el modelo. Vos lo que planteás es cambiar un modelo. Sí. Y la verdad que ese modelo que vos planteás es un modelo mercantilista de la educación. Pero yo tengo una pregunta. ¿Esto que demostraste vos es la primera y única vez que sucedió? Es el modelo colombiano, es el modelo. Cada vez que hay es el obra modelo pública chileno existe el riesgo que la plata se la roben. Que pone en llamas, que pone las sociedades en llamas porque la gente. Bueno, y Argentina está en aún ruinas. peor No están que en acá. llamas, pero está en ruinas. Estuvimos hablando todo el programa de eso. Argentina está en ruinas. Porque el modelo Argentina neoliberal y Macri y todo eso, me vas a decir. ¿Vos me decís que no? En parte sí, pero Ah, no, también. para saber. Pero no es independiente de los 100 años que hay antes. No, pero ni de los 2 años que venimos ahora. Los últimos 4 fueron estos, ¿eh? ¿Cómo que no te escucho? Los últimos 4 fueron los de Macri, que los son los que últimos sostienen 8, el los modelo. últimos 12, ¿qué que son los que significa sostienen eso? el modelo que propones vos. Nadie en Argentina hizo lo que te estoy diciendo. En términos de educación. Pero era hacia dónde íbamos. No, se afanaron la guita haciendo el modelo de obra pública tradicional. Si no, esos jardines, el que tiene empatía con esa señora que quiere mandar a su hijo a la escuela y que no le importa solamente el negocio, le va a dar más plata a las constructoras chorras para que se robe la plata de vuelta. Le termina los jardines, como se terminaron las casas. Pero por supuesto, además, yo no te estoy diciendo no terminar Esperen, porque si esto fuera poco, fue un mal día para los diputados de Juntos por el Cambio. Hubo una diputada a la que encontraron haciendo el viejo truco de me quedo con la plata de los asesores y la reparto, la mitad de la plata me la quedo yo, y la mitad que se arreglen los asesores, y otro diputado al que le encontraron un reporte de operaciones sospechosas. En el caso del diputado al que le encontraron un ROS, es Juan Aicega, ¿sí? Le encontraron un reporte de operaciones sospechosas porque este muchacho tenía 14 millones de pesos en efectivo y fue a saldar una deuda con su ex, con 14 millones de pesos en efectivo, algo que, no sé, si vos y yo lo hacemos, Néstor, ¿sabes? Como ahí mismo nos meten preso. El señor se llevó 14 millones de pesos en efectivo. Pero además hay una como para explicarlo, hay una inconsistencia entre el patrimonio declarado y la deuda contraída. Y vos tenés que tener un patrimonio que tenga suma cero. No puede darte más lo que contraes que lo que, lo que entra que lo que sale. Bueno, en este caso pasó. Pero además, solo vos imaginate, uno cae al banco con 14 millones de mangos en efectivo y se lo vengo a depositar en esta cuenta. ¿Y de dónde sale esto? Pero además es la típica operación en la que aparece el reclamo de tu mujer. ¿Te divorcias de 100? Digo, ¿Con qué los cargó? ¿Qué pasó? Estaba terminando. El propio Banco Provincia hizo un reporte de operación sospechosa que después que saltó que era del diputado Provincia de Buenos Aires, Junto por el Cambio, Juan Aicega, un hombre del espacio de Emilio Monzó. Se va ahora en 2017. Este fue el primero de los casos. Aquí tienen. Acá está el reporte de operación sospechosa. Aicega Juan José Miguel. Y le mandaron un reporte de operación sospechosa. ¿Qué pasa con estos reportes de operaciones sospechosas? Bueno, ese es el procedimiento, digamos, regulado por la Unidad de Información Financiera, que es la que recibe los ROS, los reportes de operaciones sospechosas. Los bancos están obligados a reportar. ¿Y esto se abre una causa judicial con esto? ¿O? Primero hace una investigación sobre el reporte de la Unidad de Información Financiera y eventualmente, cuando lo procesa y lo trabaja, puede terminar o no con una, por ahora sospechosa, muy sospechosa. Pero después, bueno, ahí Carlos Cruz y su equipo harán su trabajo. Y después vino el informe sobre la diputada de Corrientes, que quedó inmortalizada en un audio donde le dice a uno de sus asesores: vos vas al Banelco, sacás 80 lucas, 40 son para vos, 40 para mí, y el señor que figuraba cobrando las 80 lucas. A ver si podemos escuchar el audio. Vos tenés que tener sobre de cada uno. Vos contás cuando ellos te dan, vos haces el recuento, pones el nombre y cerrás. ¿Sí? Y yo te voy a decir cada mes, en todo caso, a quién le vas a llevar. A quién vas a entregar. Vos te encargas de ello, yo me encargo de lo que es mío. Vos te encargas de lo mío es mío. En un papelito así, vos me decís, Damián Arroyo, en mano, ¿cuánto tenés que cobrar vos en mano tu recibo? Tu recibo en mano dice 80, bueno, entonces 40 te queda y 40 pones en la hora. Bueno, esta es la diputada por Corrientes, ¿no es cierto, Néstor? Sí, la diputada salió hoy a hacer una aclaración respecto de que el audio está editado. Y que lo que ella dice cuando dice 40, yo te voy a decir dónde tenés que llevarlo, era que esos 40 estaban destinados a obras de beneficencia.
¿Y por qué le saca 40 al asesor? Bueno, porque como ella de su dieta destina una cantidad de dinero para hacer beneficencia, los que colaboran con ella tienen que hacer lo mismo. Pero es el famoso animémonos y vayan. O sea, del sueldo de los otros se beneficencia. No, ella dice que el sueldo... Que ella hace también. Claro, que ella lo hace. Entonces, como el ejemplo de ella y ella es la que le da el trabajo, entonces deberían hacer lo mismo. Ella Esto es lo que... las donaciones, supuestamente, si entendí bien. Sí. Le decía, denme parte del sueldo, como yo dono, donamos todos, yo la administro. Eso es lo que dijo ella mediante un comunicado, ¿eh? Eso, perdón, Félix, ¿eso corresponde a Oficina Anticorrupción o no? Eso corresponde a un guión de Saborido. Desconozco, pregunto en serio. Esto, que pongámosle un poco de humor, porque francamente, ¿no? Esto, nosotros no tenemos incumbencia sobre el Poder Legislativo, es solamente Administración Pública Nacional, pero sí publicamos las declaraciones juradas de los legisladores. Damos ese servicio, digamos, del acceso. Que entre paréntesis, vos sabés que en la Oficina Anticorrupción uno puede entrar por el portal web y además, permítanme hacer publicidad, digamos, que visiten nuestro portal web. Por cualquiera persona virtualmente anónimo, porque tiene que poner el número de documentos, pero nadie le pregunta ni verifica si es el de la mujer o de cualquier otro, y accedes a la parte pública de la declaración jurada. Qué lindo sería poder acceder así a la de los jueces. Los invito a ustedes a tratar de acceder a la declaración jurada de un juez. Y tiembla la República, tiembla la monarquía judicial. Si querés acceder a la declaración jurada de un juez, es una... La tenía guardada. La tenía guardada, la tiró ahí al final. Félix, gracias por venir. Un placer. Nosotros vamos a ir a la pausa y cuando volvamos les vamos a contar la historia del aduanero millennial que terminó preso. Era asesor del director de aduana. Tenía un teléfono encriptado, terminó preso en Ezeiza. Este programa está tan lleno de avisos, me quedé sin tiempo para contarles la historia de Felipe Viramonte Noguer, las novedades que hubo. En verdad se les empecé a contar la semana pasada, se las voy a volver a contar el domingo, seguramente en GPS. Este Viramonte Noguer era cuarto candidato a concejal de un partido que venía con tradición militar. Él mismo fue nieto del último interventor militar en San Isidro, quería ser concejal por San Isidro, era asesor de Diego Dávila, el titular de la aduana, y protegía a Cuevas de venta de celulares iPhone. ¿Sí? Terminó preso en Ezeiza. Les voy a contar la historia completa próximamente.